Ya ha terminado la primera temporada de The Acolyte y en este vídeo vamos a hablar de si podría o no haber una segunda temporada. Ya sabéis que la serie ha quedado tremendamente abierta y ahora el debate en redes sociales está en si tendremos o no una continuación de la trama que definitivamente, y en esto podemos estar todos de acuerdo, es que se ha quedado muy, pero que muy abierta. Entonces vamos a analizar cómo ha ido esta serie, si ha sido un éxito a nivel de audiencia o no, y si eso es lo más importante para renovar a esta segunda temporada de una serie que en definitiva ha dividido mucho a la audiencia, por lo que en este vídeo vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, antes de empezar quiero deciros que siento haber estado un poquito ausente en el canal en los últimos días, pero he tenido una barbaridad de trabajo y la verdad es que el cansancio me ha consumido y no he podido sacar energías para grabar más vídeos, pero estamos de vuelta, ya he conseguido renovar esas energías, así que vamos a hablar hoy sí de si veremos o no una segunda temporada de The Acolyte y cómo podríamos ver la continuación de esta historia que solo acaba de empezar. Pues bien, yo creo que tenemos que hablar de 3 puntos en concreto, y es que antes de hablar de si vamos a tener o no una segunda temporada sobre esta serie, tenemos que analizar Lucasfilm en qué se fija para renovar las series, porque tenemos varias series que ya han tenido o que vienen en el camino sus segundas temporadas. El ejemplo claro lo tenemos en The Mandalorian, una serie que lo petó, que le encantó a la audiencia y que prometía tener pues una historia mucho más grande. Y es que para mí esos son los 3 puntos con los que Lucasfilm seguía para renovar o no una segunda temporada de una serie. Y es justamente el tener buena audiencia, el tener una buena promesa de historia y también tener una buena recepción de audiencia. Esos son 3 factores que sin duda las primeras temporadas de Mandalorian hacían el check y confirmaban, porque esto es lo que recibían esas temporadas, una muy buena aceptación, además de pues una gran promesa cara a la historia. Pero The Mandalorian no es la única serie de Star Wars que ya tiene confirmada una segunda, tercera, en este caso una película, sino también, por ejemplo, Ahsoka salió hace bien poco y poco después de su estreno confirmaron una segunda temporada para la serie, así como por ejemplo Andor, que algunos de estos puntos tampoco los cumplía del todo, pero sin duda también tuvo esa renovación. Y es que tenemos estos 3 puntos y primero vamos a analizar el primero en relación a The Acolyte, que es la audiencia. ¿Cuánta gente ha visto esta serie y si es suficiente como para que reciba una renovación cara a la segunda temporada? Pues bien, en el canal ya tenemos un vídeo en el que explicamos qué tal ha ido la audiencia, por lo menos en el estreno de los primeros capítulos, que se llama Éxito o Fracaso, y ahí os explico todo en detalle, todos los datos que nos ha sacado Disney sobre la serie en comparación con las otras, etcétera. Lo tenéis por aquí arriba y lo podéis ir a ver cuando terminéis de ver este. Pero por haceros un poquito un resumen, la serie ha ido bien generalmente en cuanto a audiencia. Ha tenido buenos datos teniendo en cuenta que ha sido el mejor estreno de Disney Plus en 2024, aunque si lo comparamos con otras series de Star Wars tampoco es que sea tremendamente espectacular, teniendo en cuenta que está por debajo de todas menos de Andor, que Andor sí que es verdad que tuvo malos datos de audiencia. Sí que es verdad que si lo comparamos con series que están fuera de Star Wars son buenos, pero teniendo en cuenta lo grande que es Star Wars, pues se quedó un poquito por debajo de lo habitual la serie de Andor. Aún así, ya os digo, tiene confirmada esa segunda temporada. Entonces, partiendo de la base de que todos los proyectos de Star Wars tienen buena audiencia, pero ya comparados entre ellos, pues podemos ver cuáles son más espectaculares y cuáles no, Acolyte ¿tiene la suficiente audiencia como para renovar una segunda temporada? Yo diría que sí, porque creo que aunque no ha sido una bomba espectacular, se queda un poquito por debajo de Ahsoka. Ahsoka sabemos que ya tiene la segunda temporada confirmada y que la vio bastante gente. Acolyte también la ha visto mucha gente, ha hecho muchísimo ruido en redes sociales, tanto positivo como negativo, y yo creo que los datos de audiencia para Lucasfilm no van a ser ningún problema a la hora de renovar, así como también para Disney a la hora de analizar si este es un proyecto que vale la pena o no. Además, os voy a decir un poquito más sobre esto, y es que de verdad creo que Lucasfilm no se fija tanto en los niveles de audiencia de las series, porque si se guiase solamente por esto tendríamos ya una tercera temporada de Obi-Wan, cosa que sabemos que no hay ni segunda temporada ni se le espera, y no tendríamos sin embargo una segunda temporada confirmada, y
ya con estreno confirmado para 2025, de Andor, que es la serie con menos audiencia. Justamente en el top de más audiencia tenemos a Obi-Wan, que no recibe una continuación, y la que menos sí recibe una. Entonces, ¿en qué nos guiamos? ¿Por qué una sí y la otra no? Pues ahí es donde está el baremo que yo creo que es importante que usa Lucasfilm, que por una parte es la recepción de la audiencia, que es diferente, que es si a la gente le ha gustado o no, y también la promesa de la serie. Este es el punto en el que nos vamos a quedar ahora. ¿Cuál es la promesa de The Acolyte? ¿Realmente hay una historia que continuar? Por ejemplo, en Obi-Wan no la hay. Obi-Wan es una serie que cierra completamente el arco de su historia y que todo lo que quería hacer lo hace en sus 6 capítulos. ¿Que podría haber una segunda temporada? Perfectamente, se podría hacer una segunda temporada de Obi-Wan con otra trama, con Qui-Gon Jinn, con lo que quieras, pero la realidad es que la serie no tiene ninguna promesa de historia que necesite de una segunda temporada para ser contada. La diferencia aquí con Acolyte es clara, y es que Acolyte sí tiene una promesa, que es el epílogo de la serie. Este nos deja claro que la historia solo acaba de empezar. En el último capítulo nos presentan un conflicto político muy interesante, también tenemos la presencia de Darth Plagueis y del mismísimo maestro Yoda. Nos dejan todos los pilares de lo que va a ser la continuación de la historia que vamos a ver seguramente pronto, pero entonces, en cuanto a la promesa de la historia, yo creo que todos lo tenemos claro. Acolyte cumple ese punto, y sin duda yo creo que es una de las cosas que va a hacer que Lucasfilm sí que quiera continuar esta historia. A lo mejor tienen que pararse a reflexionar ciertas cosas a la hora de cómo se realiza esa historia y con quién se cuenta y con quién no para continuarla, pero sin duda Acolyte es una historia que solo acaba de empezar y que se tiene que continuar viendo, y yo creo que esa es una de las cosas que va a hacer que Lucasfilm sin duda renueve The Acolyte. Pero antes de terminar tenemos que también hablar de la audiencia, porque creo que ese es uno de los puntos que hace sobre todo a Lucasfilm plantearse si hacer o no una segunda temporada de esta serie. Acolyte ha sido, yo creo, que la serie que más ha dividido de Star Wars, yo creo que a niveles incluso de The Last Jedi, que ya sabéis que The Last Jedi la hizo Rian Johnson, que confirmaron que le iban a hacer una trilogía, que él iba a poder hacer una trilogía de Star Wars, y que por esta tan bestial división de audiencia realmente han terminado sin hacer. Entonces, ¿se podría cancelar una segunda temporada de Acolyte, o mejor dicho, no recibir una renovación por esta división de audiencia? Pues bien, yo creo que hay que matizar ciertas cosas. Creo que Lucasfilm no se deja llevar tanto por el hate desmedido de redes sociales, por el review booming. Creo que todo eso a Lucasfilm no le importa, igual que a Marvel tampoco le importa, porque realmente son críticas que se van a recibir igual, hagan un buen o mal proyecto. Básicamente porque aquí tenemos un discurso político que está pasando en redes sociales que va más en contra de valores que otra cosa, y los valores de Lucasfilm no van a cambiar porque haya review booming en redes sociales. Entonces eso es algo que Lucasfilm se olvida de mirar, pero si nos fijamos en la audiencia real, sí que ha habido una división, básicamente porque la serie no ha sido tremendamente buena. Yo tengo que decir que la he disfrutado, tengo que decir que ha sido una serie que ha tenido sus puntos positivos y ha tenido también sus puntos negativos bastante grandes, y por eso digo que se tendrían que replantear el cómo se ha hecho esta serie y cómo no caer en los mismos errores que tiene la primera temporada. Sin duda algo que hace muy bien Leslie Headland es el trato que tiene con los Jedi y toda esta trama, pero creo que también tiene que reflexionar sobre cómo de grande es la historia que quiere contar y cómo la va a repartir por los capítulos, porque creo que uno de los grandes errores sin duda de The Acolyte es precisamente la estructura que tiene, por lo que creo que replanteando ciertos puntos la continuación de la historia da para mucho y tiene mucho potencial, igual que Acolyte tenía mucho potencial, que yo personalmente creo que no ha cumplido con ello. Sin embargo, creo que una segunda temporada sin duda va a apuntar a algo más grande y tienen que intentar conseguir estar a la altura de esa historia que plantean, por lo menos en el epílogo de la primera temporada. Entonces yo creo que este punto es el que más hace tambalear esa segunda temporada, esa decisión de si seguir contando esta historia o no, porque la audiencia ya hemos visto que lo cumple, está bien en su línea. En cuanto a la promesa, sin duda también lo cumple, pero en cuanto a la recepción de la audiencia,
creo que es donde Lucasfilm se está planteando realmente si continuar o no, y por eso vemos que Jesse Headland en redes sociales ha pedido apoyo a la serie y ha pedido que haya un llamamiento cara a esa segunda temporada. Vemos que está el hashtag de Renew the Acolyte. Entonces yo personalmente sí que apoyo ese hashtag, sí que apoyo que obviamente quiero poder seguir viendo esta historia. Creo que cualquier historia inacabada se merece una continuación. Entonces ahora solo depende de Lucasfilm y de cómo analice que esta audiencia, si merece la pena o no continuar la historia. Yo personalmente creo que sí que la veremos continuar. Si no se deciden por renovar una segunda temporada de The Acolyte, estoy seguro de que esta historia va a continuar en otro proyecto, pero no creo que sea el caso, de verdad. Yo creo que sí que veremos una segunda temporada. Creo que ha ido bien en audiencia, tiene una promesa grande y creo que finalmente se decantarán por intentar convencer a esa audiencia que a lo mejor la primera temporada no ha conseguido convencer. Yo espero que sí que veamos una segunda temporada, y ahora la pregunta es ¿para cuándo podríamos ver una segunda temporada? Pues yo creo que mínimo nos tendríamos que ir allá al 2026, porque ahora mismo tenemos muchos proyectos sobre la mesa y también falta tiempo para poder desarrollarse. Entonces nos tendríamos que ir a finales de 2026 o principios incluso del 27. Ya sé que suena largo, pero la serie aún tendría que escribir su segunda temporada y empezar a realizarla. Entonces ya os digo, finales de 2026 podría ser una gran posibilidad, y yo creo que esto lo sabremos bastante pronto, porque pronto se hace la D23 el próximo 9 de agosto, en cuestión de 2 semanas, y si no sabemos ahí nada de The Acolyte temporada 2, es posible que lo sepamos en la próxima Star Wars Celebration, por lo que yo no me preocuparía. Yo personalmente creo que sí que habrá una segunda temporada, pero bueno, todo el tiempo lo dirá, pero yo creo que sin duda veremos esa continuación donde descubriremos cuál es el papel que tiene Plagueis y Yoda en todo esto. Por lo que si os gusta The Acolyte, o si no os gusta, si os gusta Star Wars, no os voy a decir que si nos gusta tampoco, ¿no? Porque supongo que si estáis aquí os gusta. Si os gusta esta clase de contenido os podéis suscribir, y tenéis por aquí para suscribiros y por aquí un vídeo que seguramente os interesará. Ya sabéis que nos vemos todos los martes aquí en directo en el canal y nos vamos viendo con muchos más vídeos. Disculpad la ausencia en los últimos días, pero necesitaba recargar las pilas. Ahora sí, nos vemos en muchos más vídeos y que la fuerza os acompañe.